Bueno, cuando hablamos de mercado de pulpa y papel, no podemos dejar de ver algunos conceptos que son generales de los mercados en general y que afectan de alguna manera al mercado de pulpa y papel. Por ejemplo, la cuestión de la oferta y la demanda. La oferta es en general los productores, en el caso de la pulpa, o los que comercian con la pulpa, que ofrecen ese producto al mercado, y la demanda consumidores, son los consumidores que requieren ese producto. En este caso, los consumidores serían los fabricantes de papel. Eh, y el mercado es el lugar físico o no en el cual se encuentran la oferta y la demanda, mediante el cual se realizan las transacciones. La oferta o los fabricantes de pulpa, en general, las fábricas en general pueden ubicarse cerca de la materia prima o cerca de los centros de consumo. ¿Eso lo tienen claro ustedes o no? Sí. ¿De qué va a depender que un fabricante se ubique cerca de su materia prima o cerca de los centros de consumo? ¿De qué va a depender? Claro, la localización de la fábrica, ¿sí? En general está Ajá, o cerca de la materia prima o cerca de los puntos de consumo. ajá, Esa es la regla general. ¿De qué sí. depende de que yo, fabricante de un producto X, me ubique cerca de la materia prima o cerca del centro de consumo? Y, a ver. Y normalmente se busca mucho, mucho más que esté cerca de la materia prima. ¿Por qué? A ver, vos no respondiste mi Por- pregunta. ¿Por qué? ¿De qué depende? y por los costos de transporte, Entonces, vos me estás diciendo que el costo de transporte va a determinar la ubicación de la fábrica. creería que sí, para mí sí. Y por lo tanto, yo me voy a ubicar cerca del producto que sea más, perdón, me voy a ubicar cerca de la materia prima cuando la materia prima es más difícil de transportar o más caro de transportar. Y por lo tanto yo necesito minimizar ese flete, ¿cierto? Claro. Pero voy a aumentar la cantidad de flete hasta el centro de consumo, ¿cierto? O sea, si yo me estoy o cerca de uno o cerca del otro, ¿cierto? Si yo Sí. transporto pocos kilómetros la materia prima, probablemente tenga que transportar muchos kilómetros del producto final. Ah, Pero igualmente, si el costo del flete de la materia prima es mucho mayor que el del producto final, me va a convenir esto que estás diciendo vos, que es ubicarme cerca de la materia prima, ¿cierto? claro. Ujú. Entonces, en general, las fábricas de pulpa se ubican cerca de la materia prima. ¿Y cuál es la materia prima, como vieron en la clase pasada con Rubén? Los materiales fibrosos. Los materiales fibrosos, ¿sí? En general la madera, pero hay otros también, ¿sí? El bagazo de la caña de Sí, azúcar, algunas plantas sí, sí. animales, etcétera, etcétera, ¿sí? Ajá. Ahora bien, existen algunos ejemplos puntuales en los cuales eh, las fábricas no están instaladas ni cerca de la materia prima ni cerca del, de los centros de consumo, pero son excepciones, ¿sí? Como por ejemplo las industrias textiles, en algunos casos, y hablo que son excepciones, ¿no? En algunos casos se fabrica la tela en un lugar, se envía la tela
al lugar donde se va a manufacturar la remera, por ejemplo, o la prenda de vestir, ¿sí? Y luego se envía al centro de consumo. ¿Por qué? Porque en esos lugares lo que determina el costo del producto es la mano de obra, no el costo del flete. ¿Sí? Y como la mano de obra es muy barata en algunos países en vías de desarrollo, por utilizar las palabras adecuadas, ¿sí? Se puede producir la tela en un lugar, se traslada hasta la India, por ejemplo, o China, por ejemplo, ¿sí? Y luego se envía a Europa o Estados Unidos. ¿Es lo mismo que le pasa con la automotriz? ¿O es un mercado distinto? Contame cómo es la automotriz. ¿Vos decís que se Porque viste ensambla en que, otro lugar? claro, porque la automotriz normalmente, por ejemplo, traen motores de Alemania, traen partes de México, traen partes de la India y lo ensamblan todo en Brasil, por ejemplo. Claro. Sí, sí, sí. Puede ser algo parecido. Igualmente, ahí también hay una cuestión de economía de escala, de que, a ver, un auto tiene muchísimas partes, ¿sí? Y por ahí lo que ocurre es que una determinada fábrica en Alemania, por ejemplo, se especializa en una parte o en un grupo de partes, ¿sí? Pero no fabrica todas las partes del auto. Podría, y sí, la verdad que podría, pero no conviene en términos económicos. Por eso, viste, en algunos lugares que por ahí, tengo miedo de equivocarme con lo que estoy diciendo en este ejemplo puntual porque no conozco el mercado automotriz en particular, ¿sí? Así que voy a hablar en base a mi conocimiento general que tal vez esté errado, ¿sí? Por ahí lo que ocurre es que se fabrican algunas partes en algunos lugares del mundo donde son especialistas en eso y son buenos fabricando eso, lo hacen bien y a bajo costo. De otra parte del mundo se saca otra parte del auto que se fabrica bien y a bajo costo en esa parte del mundo y se ensambla en otro lugar que, por ejemplo, es buena ensamblando. Entonces cada parte termina haciendo lo mejor que sabe. Y como estamos hablando de industrias que fabrican muchísimas unidades, la economía de escala les permite disminuir mucho sus costos de producción, de fabricación de esas piezas. ¿Sí? Entonces, bajan mucho los costos y le conviene más fabricar muchas piezas de una misma parte del auto en un lugar del mundo que tener 3 o 4 fábricas distribuidas en el mundo produciendo la cuarta parte, por ejemplo. ¿Me explico? Y como esas Sí, piezas sí. se transportan en barco, en general, ¿sí? El flete es relativamente barato. Digo relativamente barato en el sentido de costo, cuánto se recarga el costo sobre cada pieza, ¿sí? A eso me refiero con barato. ¿Sí? No es que sea barato como un barco, pero tiene tanta capacidad que termina siendo poco el costo que se agrega a cada unidad transportada, ¿sí? Además, como se transportan las piezas, se pueden embalar de forma de optimizar el container. ¿Sí? Distinto es si vos transportas un auto ya terminado, que tiene mucho espacio adentro de la cabina y adentro del baúl y en distintos lugares del auto, que te ocupan mucho lugar. ¿Sí? ¿Me explico? Ahora bien, en respuesta a tu pregunta, Federico, creo que fuiste igual que preguntaste. No sé si exactamente es el mismo ejemplo que la industria automotriz. Tratamos, en base a nuestro conocimiento general, de hacer una analogía, ¿sí? Que está bueno este ejercicio, digamos, está bueno este ejercicio. ¿Sí? Bueno. A ver, te pregunto, ¿hay alguna configuración o posibilidad de que vos levantes tu volumen de micrófono? O nada que ver. A ver, voy a poner pausa a la grabación mientras. Bien. Entonces, decíamos que la oferta iba a depender principalmente
de la disponibilidad de materia prima, o las fábricas se van a ubicar principalmente en los lugares donde haya una buena oferta de materia prima, ¿sí? Y la pregunta es, ¿de qué va a depender la materia prima de una determinada fábrica? De la demanda que tiene el producto, o de la disponibilidad en sí de la materia prima. Exacto, de la disponibilidad en sí de la materia prima y de las cuestiones ambientales que favorezcan o no la producción de esa materia prima. O sea, Claro. yo no puedo decir de forma, como hay demanda de pulpa de, no sé, roble, me voy a poner a plantar roble acá en el patio de mi casa. ¿Sí? Si las condiciones ambientales no están dadas para la producción de determinada materia prima, yo estoy fuera del mercado, fuera de las posibilidades de competir en el mercado, de competir en el Creo mercado. que un concepto, por ahí, o sea, un ejemplo medio claro sería como poner una yerbatera en Buenos Aires donde no tengo materia prima cerca. Por ejemplo, te podés poner a plantar hierba ahí. A ver, yo digo, no, uno no va a ser competitivo. Traté de usar la palabra competitivo adrede, que Sí, está está muy bien. relacionado con el ejemplo que vos estás planteando, ¿sí? O sea, lo puedes Eh, hacer, pero no sos competitivo en cuanto a costos de producción y correcto, demás. correcto. Además que en el caso de la hierba en particular, el tipo de suelo también determina las características que va a tener la hoja de hierba, ¿sí? Y por lo tanto el Sí, sí. sabor, ¿sí? En el Ujú. caso de la madera, el principal factor, como vamos a ver más adelante, está dado por el clima y por las tasas de crecimiento, ¿sí? Y por las características que tengan esas fibras. Por ahí en el caso de la hierba es más delicado o selectivo en cuanto al tipo de suelo en particular en el cual se cultiva la hierba, entonces todavía más restrictivo. Pero en el caso de la madera hay como más posibilidades y cuestiones climáticas eh, más que, que, están más disponibles, digamos, hay más cantidad de hectáreas como para producir la madera que se necesita para la industria de la pulpa, ¿sí? ¿Fui claro o no? ¿Se me entendió o fui muy confuso? No, no, yo Entendió, sí. sí, Bien. Sí, sí, sí. sí. Y la demanda, hablamos ya bastante de la oferta, y la demanda va a estar relacionada principalmente con el poder adquisitivo de la gente que vive en un determinado lugar. Es decir, el PBI per cápita, PBI, Producto Bruto Interno. ¿Sí? Básicamente, le voy a silenciar, no sé a quién, a Federico. Eh, la demanda va a estar relacionada principalmente con el PBI. Básicamente, nadie consume lo que no puede comprar. ¿Sí? Entonces, en la medida en que aumenta el PBI, aumenta la capacidad de consumo de la gente y la gente consume más. Yo siempre me acuerdo de un dicho que decíamos con un amigo que el tiempo y la plata nunca te va a sobrar. Y en realidad es cierto, digamos, porque en la medida que uno aumenta su poder adquisitivo, en general aumenta su consumo o cambia sus hábitos de consumo y empieza a consumir productos de mayor valor. ¿Sí? Claramente, no se puede generalizar, hay gente que es más disciplinada y sabe ahorrar, etcétera, etcétera, pero en general, en la medida que vos no puedes consumir, vas a vivir en un alquiler más barato, vas a tener un auto más barato, una conexión de Wi-Fi más barata, un teléfono más barato, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y como vamos a ver ahora en un ratito, eso también afecta al consumo de papel. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer acá es analizar distintos mercados de punto de papel y cartón. Acá vemos un ejemplo de precio que este ejemplo es de pulpa, pero que no es, este comportamiento no es exclusivo del mercado de pulpa, sino de una determinada grupo de productos que son cuáles. ¿Saben o no? ¿Cuáles son los productos que tienen estas variaciones con fluctuaciones y más o menos cíclicas
en el tiempo? La de estación, Mm, o el... no, en realidad. Sí, pero las de estación tienen dos particularidades. Una de ellas es que solo están disponibles en una determinada época del año. ¿Sí? Y Ujú, fuera de esa época directamente ni se consigue. Aunque vos quieras comprar más caro, es probable no que hay. no puedas comprar, digamos. Ujú. Pero tibia tu respuesta, ¿eh? Tibia. ¿Qué particularidad tienen los frutos de estación, por ejemplo? ¿Sí? Entre lo que produzco yo y lo que produce mi vecino. Bueno, voy a ir avanzando porque si no se nos va a terminar la clase y no vamos a llegar a la parte que me gustaría, ¿sí? Los compuestos no, los productos que tienen este comportamiento son los commodities. ¿Qué son los commodities? Estamos hablando de una clase de economía, no de pulpa. Paso. Pasa palabra. Los commodities son bienes y servicios, son productos que tienen la característica. Yo a veces me da miedo usar la palabra bienes y servicios, por ejemplo, porque yo no sé si en realidad, eh, como esas son palabras que tienen una definición en particular de en economía, y yo no soy un experto en economía, por ahí a veces me da miedo usar la palabra bienes y servicios, por ejemplo. Son productos que tienen varias características. Primero es que hay muchos oferentes y muchos demandantes, ¿sí? Entonces, ninguno de los oferentes y ninguno de los demandantes fija el precio de mercado él mismo, ¿sí? O sea, el precio de mercado está dado por las características del mercado, ¿sí? Por lo tanto, nadie en sí mismo puede determinar cuál es el precio al cual se vende el mercado. En general, las fábricas venden al precio que venden sus competidores. Pueden subir un poquito más, pueden bajar un poquito más si quieren, como una estrategia, pero ellos no determinan el precio, ¿sí? O sea, yo no puedo decir si, por ejemplo, soy fabricante de pulpa, no, yo quiero vender la pulpa a $12.000 la tonelada. Estoy siendo totalmente absurdo el precio, ¿sí? Nadie me va a comprar a ese precio. Yo puedo ofrecer a ese precio si quiero. Ok, me van a decir los compradores. Y le van a comprar a mi vecino. ¿Y por qué le van a comprar a mi vecino? Porque va a vender más barato, pero además, ¿por qué? Porque hay poca diferenciación entre los competidores, ¿sí? La pulpa blanqueada de pino es más o menos la misma si le compro a uno o a otro fabricante, ¿sí? Lo mismo la pulpa blanqueada de eucalipto. Y puede tener algunas características que un poquito de diferencia, pero en general son reemplazables, ¿sí? En general, si yo no puedo comprarle a un proveedor que es mi proveedor, o porque no puedo, porque no tiene materia prima, o por X motivo, o porque me subió el precio, tranquilamente puedo comprarle a otro, manteniendo más o menos constantes las características de mi producto, ¿sí? Y cuando digo, en este ejemplo en particular, me estoy posicionando como fabricante de papel, ¿sí? Yo, fabricante de papel, puedo comprarle a uno o a otro, ¿sí? En general puedo tener alguna preferencia por uno porque ese en particular tiene algún tipo de particularidad, sus características, o porque me despacha más rápido, o tengo cuenta corriente, o vaya uno a saber las particularidades de cada caso, pero en general yo puedo reemplazar la materia prima de un fabricante por la de otro. Y eso hace que ese fabricante no pueda poner un precio y que yo, fabricante de papel, esté atado a, a los deseos de ese vendedor, ¿sí? Que si él quiere subir, yo necesariamente igual le tengo que comprar a él. ¿Me explico? Ahí me puse a leer un poco qué es los productos commodities, cómo funcionan. Sí, Y más o menos habla de lo que estás diciendo y sobre todo habla
de los factores que afectan al precio. Aguantamos un segundo, le voy a encerrar a mi perro, ¿sabes? Aguantamos un segundo. Decime, Federico, disculpa. Que estaba leyendo sobre los commodities y ahí habla que hay varios factores que pueden afectar al precio. Que ahí habla de la oferta y la demanda, la asistencia a los inventarios, la fuerza de la moneda, la inflación. Después hay varios tipos de venta de commodities a futuro, de contado. Toda una parte, más que nada, es más que nada un juego de mercado, ¿no? Sí, y de especulaciones. Y especulaciones, sí. Fíjate vos que el año pasado eh, el precio del barril de crudo llegó a tener valores negativos. ¿Recuerdan eso? ¿No? Salieron las noticias en todos lados, digamos. Sí, sí, sí. ¿Recuerdan eso? ¿Saben qué Sí, sí. significa eso? Que en realidad no es. En general, como decías vos, Federico, como bien decías, el precio del barril de petróleo en general se vende como un contrato a un determinado tiempo. ¿Sí? Yo te compro un contrato por el cual vos, dueño del pozo, me vas a dar un barril el 30 de abril, por ejemplo. ¿Sí? Y yo te compro eso, ¿sí? Y yo soy dueño de ese contrato. En realidad no es un barril, es un contrato por la entrega de un barril. ¿Sí? Ahora bien, muchas veces yo, que hice el negocio con la petrolera, no soy el que voy a usar ese barril. O sea, yo no necesariamente soy el que tengo la refinería que voy a usar ese petróleo. Yo muchas veces soy un accionista que compra y vende. ¿Sí? Ahora bien, lo que ocurrió fue que los pozos petroleros, primero, bajó la demanda. Increíble cómo bajó la demanda, la gente no podía salir de su casa, entonces dejó de De consumir consumir combustible. combustible. Los aviones dejaron de consumir, los barcos, etcétera, ¿sí? Entonces disminuyó mucho la demanda, las estaciones de servicio estaban llenas de combustible, las fábricas, es decir, las refinerías, ya no tenían más capacidad de almacenamiento ni de crudo ni de producto terminado, entonces no podían seguir recibiendo crudo. ¿Sí? Y las personas o las empresas que tenían esos contratos, ¿sí? Se les estaba por vencer el contrato. Es decir, llegaba el momento de ejecución y de efectuar efectivamente la entrega del barril físico. ¿Sí? Y la fábrica, es decir, perdón, el pozo petrolero, no te va a guardar el barril ahí en su playa. ¿Sí? Vení y buscalo o te lo mando a tu casa. ¿Sí? Y el dueño de ese contrato, ¿qué va a hacer con el barril en su casa? No lo puede recibir en su casa. Se lo tiene que vender a alguien, a una refinería, y la refinería no lo querían comprar. Entonces baja el precio. ¿Sí? No, pero cómprenme, ¿cómo? No tengo más lugar a donde poner más barriles de crudo. Entonces bajaba más el precio, bajaba más el precio, bajaba más el precio, al punto que esas personas, con esos contratos a punto de vencer, los pagaban para que se lleven el crudo a otro lado del mundo. ¿Sí? Eso fue lo que ocurrió. En definitiva, nos estamos yendo por las ramas y vimos 2 diapositivas. Bueno, continuamos. ¿Qué otro factor mencionaste? ¿Oferta, demanda? ¿Y qué otros factores mencionaste, Federico? Existencias e inventarios. Claro, la disponibilidad, digamos, que tiene que ver con Sí, esto que te estoy diciendo. clima, enfermedad de cultivo, problemas de producción, entornos políticos, económicos, impuestos, leyes, subsidios, etc. Sí, básicamente todo lo que estamos mencionando. Sí. Acá tenemos un ejemplo de las variaciones de producción de pulpa de papel y cartón en el mundo. No sé si se acuerdan, en 2009, 2008 y 2009 hubo toda una recesión
recesión a nivel mundial, por todo lo que fue la burbuja financiera, el salvataje de los bancos, no sé si ustedes se acuerdan. Sí, sí. 2008. 2008 y 2008. 2008 y 2009, sí, sí, sí. Ujú. Bueno, y justamente eso produjo que haya un fuerte descenso, fíjense, fuerte descenso, digo yo, 5,5% en la producción de papel y cartón en el mundo. Sí que se recuperó al año siguiente. Fíjense, estos gráficos son la variación respecto del año anterior. ¿Sí? Entonces, acá en 2008 se mantuvo más o menos constante, pero en 2009 disminuyó mucho respecto al año anterior. Y 2010 aumentó mucho respecto al año anterior, pero si vos disminuís el 5,5 y después subí el 6,5, básicamente te quedaste en el mismo lugar que estaba en 2008, ¿cierto? Claro. ¿Sí? Y después fue subiendo un 1% aproximadamente cada uno de los siguientes años. Básicamente se recuperó y se estabilizó. Yo realmente todos los años digo lo mismo y que tengo que actualizar estas diapositivas porque son de 2016, pero la verdad es que es dificilísimo porque lleva muchísimo trabajo, porque mucha de esta información no está disponible de forma gratuita. O por lo menos a mí me costó un montón encontrar información gratuita. Hay muchas personas que se dedican, empresas que se dedican a hacer estos informes, porque estos informes sirven a la gente, a los dueños de la fábrica, a los inversionistas, para tomar decisiones, instalar una fábrica o no, básicamente, ¿sí? Decisiones millonarias. Y por lo tanto, la información se vende y se vende muy caro. Yo recuerdo en 2016, 2017, $1.200 salió un informe. De ninguna manera, o sea, totalmente fuera de mis posibilidades. Seguramente, tal vez se debe conseguir gente que compra y después resube, sí, tal cual. A ver, si yo fuese un inversionista, de una que compraría, porque realmente $1.200 es un vuelto para uno que maneja millones. Exacto, para tener la información, la posta que vos decís, estos $1.200 que yo gasto acá, y a mí me brinda información que me permite determinar si tengo que invertir o no, y la verdad que sí. Bueno, en definitiva. Me cuesta mucho actualizar esto. Y hice una pequeña búsqueda hoy y no encontré así de una rápido en las páginas que generalmente se conocen porque hacen estos informes. No encontré para descargar de forma gratuita. Bueno, continuamos. BSKP es Bleach Softwood Kraft Pulp, es decir, pulpa craft blanqueada de softwood, que sería conífera. ¿Sí? Costo variable de producción puesto en Shanghái en el tercer cuatrimestre. No, en el tercer cuarto del 2014. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Estos son los costos variables de producción para esa pulpa en particular, es decir, pulpa química, pulpa craft, blanqueada de pino. ¿Sí? También vamos a encontrar pulpa blanqueada de eucalipto, por ejemplo. ¿Sí? Que ahí sería, en lugar de softwood, la S sería una H que es hardwood. ¿Sí? Y en algunos casos en particular van a encontrar, en lugar de la H, van a encontrar una E, que es eucalipto. ¿Sí? Si es una H, puede ser eucalipto o puede ser otra con otra latifoliada. ¿Sí? ¿Y por qué dice Shanghái? Porque en general se toma un puerto que es referencia a nivel mundial en cuanto a consumo, ¿sí? Y cuánto le cuesta a los fabricantes poner el producto en China. Porque que yo pueda producirlo a bajo costo, pero que esté o muy lejos o tenga muchos problemas de logística y encarezca mucho que yo lo lleve hasta China, va a hacer que los chinos decidan no comprarme a mí. Entonces, en realidad, lo que importa es cuánto le sale al comprador, no cuánto me sale a mí, fabricante. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que digo? Sí. ¿Por qué China y por qué no otro? Bueno, porque
eligieron China. Tranquilamente se podría poner algún puerto de Europa o alguno de Estados Unidos. En general se suele elegir uno que sea referencia y que en mayor o menor medida represente una porción importante de la torta de ese consumo, de ese producto particular. ¿Sí? Y China lo es, de hecho. ¿Sí? Entonces, estos costos variables de producción, ¿qué me indican? ¿Cuánto me va a costar producir en Europa, por ejemplo, esto acá, y ponerlo en China? ¿Sí? Estos son los costos de producción. El ancho de cada barra es el ancho de cada fábrica, o sea, la producción de cada fábrica. Capacidad acumulada tenemos en el eje X y el costo en el eje Y. Entonces, cada barra es una fábrica. El ancho de cada barra representa la capacidad productiva de esa barra y el alto, el costo productivo de esa fábrica. ¿Se entiende? Sí. Creo que dije barra recién en lugar de fábrica, pero creo que me entendieron igual. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que acá en Asia tenemos poca capacidad productiva, ¿sí? Que las fábricas en general producen poco y que tienen en general altos costos, pero tienen poco de flete. ¿Sí? Entonces, Sí. en Europa tenemos fábricas diversas, algunas muy anchas, otras no tanto, ¿sí? Pero costos altos. ¿Sí? Y América Latina, fíjense, América Latina tiene una buena capacidad productiva, más o menos, no tanta, pero más o menos buena, ¿sí? Y en general costos muy bajos. ¿Para qué nos sirve este gráfico? Para determinar varias cuestiones. Primero, entender más o menos cómo está distribuida la oferta, cuánto cuesta, o sea, cuáles son más competitivos, y al saber cuáles son más competitivos podemos saber también quiénes se van a quedar afuera del mercado cuando haya crisis. ¿Sí? ¿Quiénes se van a quedar fuera del mercado cuando haya crisis? Si el valor de venta del mercado es $700, estamos todos contentos porque todos vendemos por arriba de nuestros costos. Pero si por estas fluctuaciones del mercado baja a 600, estoy indicando acá con el puntero, y no va a poder vender. No va a poder vender. O si vende, va a vender por arriba de sus costos de producción. ¿Entiendes? Sí. Dejamos acá y reiniciamos. ¿Tiene alguna pregunta cortita o no? Por ahora no. Bueno, ¿Podemos ya. empezar a las 4? Sí, dale. Empezamos a las 4. Así yo llevo un remito un ratito acá. Dale a las 4. Dale, listo.